¿Cómo contribuye el movimiento de los focolares a la nueva evangelización? En el Encuentro Ecuménico de Obispos, Castel Gandolfo, 19 de noviembre de 1991. Noi sappiamo che il nostro carisma è il carisma. Nosotros sabemos que nuestro carisma es el carisma de la unidad. ¿Qué significa ser el carisma de la unidad? Significa mostrar todo el Evangelio desde la perspectiva del testamento de Jesús, desde la unidad. Como en otras épocas, lo decimos siempre, en tiempos de San Francisco, él veía todo desde la óptica de la pobreza. San Benito todo desde la óptica de la oración y del trabajo. San Ignacio desde la óptica de la obediencia y de la violencia contra sí mismos. Así también, nosotros vemos el Evangelio a través de aquella palabra que Pablo VI consideraba la síntesis del Evangelio, el resumen del Evangelio, o sea, a través de la unidad del testamento de Jesús. Y ustedes saben que nosotros vemos en aquella página de San Juan sobre el testamento de Jesús precisamente la carta magna de nuestra espiritualidad, de nuestro movimiento. Nosotros hemos nacido para realizar, para cooperar con la Iglesia a la realización del testamento de Jesús. ¿A qué nos llama el testamento de Jesús? ¿Qué es lo que quiere su testamento? El testamento de Jesús quiere que seamos uno. Antes que nada, quiere que seamos uno con Dios, haciendo bien su voluntad en el momento presente y rezando en unidad con Dios. Sin la oración, sin hablarle, no estamos unidos a Dios. Y además quiere que estemos unidos a Dios en el hermano. Quiere este ser nuestro, que estemos unidos a Dios y también unidos a los hermanos, viendo a Dios en ellos. El testamento quiere la unidad, pero no es suficiente. Quiere también que estemos unidos entre nosotros, en un modo trinitario, que estemos unidos entre nosotros. Quiere este ser nuestro. Y aquí está, yo creo, la novedad del movimiento. Nuestro movimiento nació en una época en que la palabra sermón sonaba como algo antiguo. Se decía, ahora no me hagas un sermón, como diciendo algo feo, no algo lindo. Y entonces nosotros comprendimos que no debíamos dar palabras. Y esta novedad del ser, de vivir antes que hablar, de aportar una realidad, es lo que hoy todos exigen, sobre todo los jóvenes. Dicen que quieren testigos. Aprecian a Madre Teresa, a Roger Schutz, a este tipo de personas porque son testigos, llevan consigo una realidad, no solo dan palabras. Y prefieren a los testigos antes que a los maestros. A los maestros los escuchan menos. Por tanto, esta es la actualidad del mensaje del movimiento. Ser uno con Dios. Cuando estamos constantemente unidos a Dios en su voluntad, unidos a los hermanos y entre nosotros, el mundo se da cuenta, como se dio cuenta de nosotros. Se da cuenta y pregunta. Ser uno con el hermano, que significa hacerse uno en hechos concretos, con quien está enfermo, hacerse uno en cosas muy sólidas. Así como dice San Juan Crisóstomo, Jesús dice que primero debemos hacer y luego enseñar a hacer. Él coloca la práctica del bien antes que la enseñanza, mostrando que se podrá enseñar útilmente solo habiendo puesto en práctica antes lo que se enseña y nunca al contrario. Y con respecto a esto, yo veo el gran efecto que producen, por ejemplo, las pequeñas experiencias de nuestros focolarinos o incluso de los niños cuando las cuentan. ¿Por qué? Porque cuentan hechos que contienen todo el Evangelio y por eso ejercen una atracción muy distinta a la de un sermón abstracto dicho desde un púlpito o en una plaza por cualquiera. Por lo tanto, ser uno, ser amor concreto, ser uno entre nosotros, es una potencia evangélica, este ser uno con la voluntad de Dios y no con nosotros mismos. Ser uno con el hermano, que significa ayudarlo, y ser uno entre nosotros es una potencia evangélica, es la potencia evangélica. Generalmente, cuando se vive así, todo empieza a cambiar, todo empieza a cambiar. ¿Por qué la gente pregunta? ¿Pero por qué haces esto? ¿Por qué te interesas por aquel? ¿Pero por qué vas a la iglesia? ¿Por qué rezas así? ¿Por qué estás siempre atento en tu trabajo? ¿Pero por qué estudias? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes se aman? ¿Pero por qué?
¿por qué? Y a estos porqués se responde, y así empieza el anuncio, la evangelización. Y naturalmente, tras ella sigue todo el resto. La gente quiere venir con nosotros y entonces les explicamos los puntos de nuestra espiritualidad que son la base de las verdades cristianas, no son otra cosa, pero vistas de un modo especial, porque el Espíritu Santo es siempre nuevo. Y es porque ven la vida, y viendo la vida sienten curiosidad y preguntan. Así fue en los primeros tiempos, era impresionante. Incluso bajo las bombas en medio de la guerra, ¿por qué? ¿Pero por qué hacen así? Porque están siempre contentos. Por eso la característica de nuestra evangelización, basada en el testamento de Jesús, es precisamente ser. Yo creo que ya nos podríamos detener aquí, porque de aquí nace una revolución.